Buenos días, mi nombre es José Fernández, somos JF Digital. En estos momentos estamos en la Comisión de Constitución y Reglamento donde se van a ver diferentes proyectos de leyes en relación a los organismos internacionales. Bien, simplemente para mencionar uno de ellos es la sustentación del congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, o conocido como Jorge Montoya, autor del proyecto de ley que propone la ley de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. No Derechos humanos. Señor congresista, tiene usted hasta 10 minutos para que pueda sustentar su proyecto de ley. Adelante. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, colegas, por intermedio de la presidencia. Vamos a hacer la fundamentación del proyecto de ley 5216-2022, Ley para la Denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Contexto general. La defensa y protección de los derechos humanos es una convicción del Estado y la sociedad peruana. Así tenemos que desde la Constitución de 1979, el Perú ingresa a la órbita de los países humanistas, tradición que se mantiene en la Constitución de 1993, artículo primero de ambas constituciones. En esta convicción sostenemos firmemente que el respeto y defensa de los derechos humanos por parte del Estado no depende estrictamente de estar vinculados a un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos. En los últimos 50 años, el Estado peruano ha evolucionado y se ha fortalecido jurídica, institucional y socialmente, lo cual ha tenido como resultado un incremento sostenido del PBI, una disminución de la pobreza, mayor cobertura educativa, mejores servicios de salud y conectividad. Asimismo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las instituciones del sistema de justicia actúan con independencia funcional y autonomía institucional, de manera que todas las personas nacionales o extranjeras gozan del acceso a la justicia, pluralidad de instancias, debido proceso, garantías judiciales, órganos de control funcional, ordenamiento jurídico garantista, el principio del juez natural y el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, entre otros derechos que legitiman los servicios judiciales. La justicia peruana ha demostrado eficacia, autonomía e independencia al haber juzgado y condenado con las garantías del debido proceso a más de 5 presidentes de la República, varios con penas privativas de libertad efectiva, decenas de gobernadores regionales, centenares de alcaldes y servidores públicos, por diversos delitos como corrupción de funcionarios, contra los derechos humanos, la libertad personal, contra el orden constitucional y el sistema democrático. ¿Esto no es acaso una demostración de independencia y capacidad para administrar justicia? Con soberanía dentro de nuestras fronteras y en base al ordenamiento jurídico nacional. A este respecto tendríamos que preguntarnos qué país latinoamericano ha sido capaz de esta demostración. ¿Por qué retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos? Es necesario recuperar el concepto de soberanía jurisdiccional del Estado peruano en la solución de conflictos, cualquiera sea su naturaleza. Para ello constituye un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática del Estado peruano, su capacidad de autogobierno y determinación. Prueba de ello es que el autogolpe del expresidente del Castillo no se consolidó, recuperándose rápidamente los cauces democráticos institucionales en base al cumplimiento constitucional. El Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero supranacional que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción, y recibiendo fondos extranjeros fuera de la región, provenientes de Europa, la gran mayoría de ellos. La Convención Americana de Derechos Humanos y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema judicial y que afectan el derecho de la libre determinación de los pueblos. La incorporación del Estado peruano a la Convención Americana de Derechos Humanos el 28 de julio de 1978, mediante su ratificación, respondió a una coyuntura histórica diferente, en donde el Perú se encontraba en un proceso de transición hacia un régimen democrático, luego de una prolongada dictadura militar, circunstancia que hoy en día ha cambiado radicalmente, contándose con un fortalecido régimen constitucional que reconoce de manera amplia la protección de los derechos humanos en la normatividad interna del Estado peruano.
Adicionalmente, encontramos que el sistema interamericano de derechos humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico. Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado como órgano y como órgano supranacional ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado, lo que ha desvirtuado su esencia jurisdiccional. En esta medida cabe preguntarnos cuánto hemos ganado con nuestra afiliación a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Hemos mejorado la calidad de la justicia? ¿Son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favorecen a los terroristas? ¿Obligan al Estado al pago de reparaciones, construcción de monumentos, pedido de disculpas y otras medidas en favor de los enemigos de la democracia? La respuesta a estas tres preguntas, por supuesto que es negativa. Llama la atención que los países más desarrollados de sólida democracia y alta economía, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, no han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué sucedería si el Perú denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos? Sostenemos que no pasaría nada. Por el contrario, nuestros mecanismos institucionales de justicia se fortalecerían con independencia y autonomía, ejerciendo libremente la soberanía jurisdiccional del Estado. El proyecto de ley de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene como finalidad salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano, en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, se reconoce la potestad presidencial contenida en el tercer párrafo del artículo 57 de la Carta Política vigente. En esta medida, el proyecto de ley establece en su artículo 3 que el presidente de la República, en un plazo de 30 días calendario contados desde el día siguiente de la publicación de esta ley, presenta ante el Congreso de la República el instrumento de denuncia que es la Convención Americana de Derechos Humanos para su aprobación por el Congreso de la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. En caso que el presidente de la República desestime la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, remite al Congreso de la República un informe sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia de la Convención de Derechos Humanos. Este proceso de denuncia del tratado se realizará por el Congreso con las formalidades de una reforma constitucional. Por ello, se establece que la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos se somete a votación para su aprobación o rechazo en la segunda legislatura ordinaria subsiguiente a la presentación efectuada por el presidente de la República. Respecto a la vigencia de esta norma, se establece que rige al día siguiente su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Debemos señalar que comprendemos la trascendencia y magnitud de la denuncia de un tratado como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, estamos convencidos que es lo más oportuno y necesario en los actuales momentos del desarrollo nacional. Todos los fallos, visitas, informes y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han resultado contrarios a los intereses nacionales por estar totalmente sesgados ideológicamente y políticamente. Están penetrados por posiciones de izquierda, lo que contamina el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Esta iniciativa legislativa es totalmente constitucional, ya que no obliga al presidente de la República a la denuncia del tratado, únicamente establece la obligación presidencial de fijar una posición fijar una posición al respecto ante el Congreso de la República en los plazos fijados por la ley. Con este proyecto de ley pretendemos brindar un soporte jurídico y legal al proceso de denuncia del tratado que corresponde al Poder Ejecutivo por mandato de la Constitución, ya que a este le compete dirigir la política exterior del Estado. En este propósito no estarán solos. Contarán con esta ayuda vigilante desde el Congreso, que estamos seguros permitirá recuperar la soberanía jurisdiccional del Estado peruano. Nuestro interés por denunciar este tratado internacional es por la necesidad de introducir cambios normativos al ordenamiento legal vigente con el propósito de fortalecer la política criminal del Estado frente a la amenaza creciente de la delincuencia común y la criminalidad organizada que agobia a la población y que genera tanto dolor y víctimas en la sociedad. Un dato importante es la opinión de la ciudadanía al respecto. Se recibieron 106 respuestas, 103 a favor. Suman a estos argumentos dos hechos acontecidos recientemente. Se trata del caso increíblemente admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano, donde un terrorista del movimiento revolucionario Túpac Amaru, asesino, torturador y secuestrador de ciudadanos, reclama la violación de sus derechos humanos en sus condiciones de reclusión.
donde recibe un trato que nunca dio a las víctimas que un día secuestró. Y otro es la medida cautelar dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, quien reclama que el Estado le brinde la medida de seguridad personal y familiar de las cuales gocen de masía en su condición de alto funcionario del Estado. Hasta donde tenemos conocimiento, cuenta con 17 efectivos policiales armados, camionetas, moto policial, más patrullaje a pie y motorizado en su domicilio. ¿Qué mayor condiciones de seguridad puede exigir este magistrado que no hace más que victimizarse y aferrarse al cargo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Señora Presidenta, esto, además de jurídico, es una decisión política del país, el salirse de esta Corte, que la consideramos de manera urgente porque la izquierda internacional está usando los elementos que tiene a su alcance para interferir en la política de los estados. Un ejemplo también es la intervención del relegado de las Naciones Unidas en el tema de la Junta Nacional de Justicia, violando la independencia de nuestro país. Por estas razones, solicito a la Comisión de la Constitución y Reglamento del Congreso de la República, por su intermedio, señora Presidenta, la aprobación del presente proyecto de ley con la finalidad de continuar con el trámite legislativo correspondiente. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Algún congresista que quiera hacer una pregunta o comentario a los puestos por el congresista Montoya? Congresista Luque. Gracias, Presidenta. Un saludo a todos los congresistas. Yo tengo una pregunta un poco para entender, digamos, la propuesta, ¿no? Porque en el artículo 78, precisamente el reglamento de la Convención, establece un poco los procedimientos. Incluso habla de un preaviso, habla de un tiempo de comunicación que hace el gobierno, que entre tiempo y tiempo es como aproximadamente 2 a 3 años. Entonces, si el congresista, digamos, de acuerdo a lo que le hemos escuchado, propone básicamente un retiro. Entonces, ¿cómo se establece, digamos, una lógica, digamos, entre lo que establece lo ya señalado en el artículo 78 del reglamento de la Convención con relación a su propuesta? O sea, es decir, el reglamento te plantea un plazo, ¿no es cierto?, como indicó, de preaviso, e incluso otro plazo, y también establece en el mismo artículo que incluso los casos que ya tienen conocimiento continúan el procedimiento, no es que se elimina. Y lo otro que quiero señalar es que creo que es importante considerar, digamos, como parte también del análisis, porque el congresista hace mención, digamos, con énfasis a algunos casos, pero también es importante considerar que hay otras decisiones que la Comisión, que la Corte ha emitido. Por ejemplo, hay un caso sobre el tema de trabajadores cesados de Petroperú. Muy poco se habla, pero es un caso que se emitió una sentencia el año 2017 y esa sentencia, por ejemplo, permitió que incluso a nivel interno normativo se tomaran mejores acciones respecto a lo que significaban ceses intempestivos que se producía. Y este caso es un caso emblemático del año 2017, donde fueron 84 trabajadores los que presentaron una denuncia. Entonces, para señalar un poco y dejar claro de que hay otros casos en los cuales la Corte ha fallado. Está el caso Lagos de Campo también sobre Perú, que es un caso sobre, por ejemplo, contra el Estado de una empresa Ceper Pirelli. No es cierto que es un caso también poco sonado, pero es un caso en el cual la propia Corte, por ejemplo, recomendó al Estado peruano de cómo tenía que garantizar la libertad de expresión al interior de las empresas, ¿no?, para que puedan hacer un ejercicio respecto a sus derechos. Entonces, quería mencionar eso, presidente, y por su intermedio preguntarle eso al congresista Montoya, autor de esta iniciativa, para saber, digamos, cómo su propuesta se condice con estos plazos que establece el reglamento de la Convención. Gracias, congresista Luque. Congresista Anderson, el congresista Montoya está tomando nota, entiendo. Congresista Anderson. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo quería simplemente preguntarle, por su intermedio, al almirante Montoya, él básicamente ha basado finalmente, digamos, la intención de denunciar a la Convención porque existe un sesgo ideológico de izquierda. Yo quisiera preguntarle si denunciaría a la Convención si existiera un sesgo ideológico de derecha. Nada más. ¿Algún otro congresista que quiera hacer consulta o comentario? Muy bien, congresista Margot Palacios. Muy buenos días, señora presidenta, y muy buenos días a los colegas congresistas. Bueno, me preocupa esta iniciativa legislativa porque finalmente también transgrede con la actual Constitución del 93, ¿no? La Constitución señala
que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana. Entonces tendríamos que también cambiar la Constitución y señalar que ya no es el fin supremo la persona humana. Y también el otro tema, ¿no? Ha hecho un énfasis en el tema ideológico y ha señalado en este caso que los que integran serían pues de una posición ideológica de izquierda. Yo quisiera que precise en todo caso quiénes son esta posición ideológica que tiene, ¿no? Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Echayes. Gracias, presidente. Yo creo que en este tema lo que nosotros tenemos que evaluar es el comportamiento histórico que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos con nuestro país. Las atenciones casi inmediatas en unos casos y otras que casi, digamos, tardaron años o casi nunca fueron ni siquiera tenidas en cuenta. Siempre hay una inmediatez, no sé si por una cuestión ideológica o porque participan de las mismas ideologías, con personas que han pretendido subvertir el orden interno de nuestro país. Y se han señalado indemnizaciones que están fuera de las posibilidades de los ciudadanos en nuestro país, por decirlo en términos generales. Y lo preciso, por ejemplo, ¿por qué se señaló $200.000 o 200.000, digamos, como promedio para las víctimas del terrorismo? Llámese padre, madre, llámese primo hermano, llámese vecino que asistió al sepelio y que sufrió y que lloró. Y por tanto el sufrimiento debe valuarse en soles. Y alguna vez les pregunté en un evento académico, ¿en qué se basaban para señalar una indemnización de ese tamaño y en una moneda que no es la muestra? Dijeron que no había parámetro y que tenían como referente la Corte de Nuremberg. Y el promedio medio ponderado del salario mínimo de todos los miembros de la OEA. El Perú estaba con una inflación terrible. Hoy estamos en una situación económica difícil, pero eso no importa para la Corte. Los criterios que se utilizan no son acordes con las realidades nacionales, como tampoco los conceptos sobre víctimas a indemnizar, pese a que nuestra legislación nacional dice quiénes serían los sujetos pasivos de una indemnización cuando se ha ocasionado un daño. Estos comportamientos creo que han ido minando poco a poco la credibilidad. No sé si en el sistema o en las personas que tienen la responsabilidad de ejercer la función, pero dado que desde hace muchos años existen muchas coincidencias en estas decisiones, creo que es momento de tomar la decisión de si continuamos o no continuamos. No se trata de derecha o de izquierda, sino de los criterios que manejan para adoptar sus decisiones y, digamos, obligar a los países a sufrir, bueno, a pagar esas deudas. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso de los que fueron despedidos el 5 de abril del 92, se dispuso su reincorporación. Es verdad que los criterios no fueron, digamos, adecuados para todos porque se despidió a buenos y malos. Pero luego se ordenó la indemnización incluso de personas que habían renunciado voluntariamente y las instituciones se vieron obligadas a mermar su presupuesto para pagarle. Esas situaciones no se tuvieron en cuenta. O sea, no importa cuál sea la situación de un país, con tal que se indemnice a las víctimas, entre comillas, del terrorismo o buenos luchadores sociales, no sé cómo les llamen allá, pero serían víctimas del Estado, cuando lo que se buscó era subvertir el orden interno del Estado, o sea, utilizar la fuerza para cambiar al presidente y demás, o al poder legislativo, ejecutivo y hasta el judicial.
Entonces creo que esas son cosas que vamos a tener que analizar en estos proyectos. O sea, lo hacía a manera de un comentario general, e irnos documentando, teniendo a la mano todas las denuncias que se han tramitado y los criterios que se han utilizado para resolverlas. Y puedo adjuntarles las que obran en mi poder y otras más para que esto sea objetivo, si es que se llega a tener una mayoría. Finalmente, la legitimidad de las decisiones no la dan los votos, sino el debate, la discusión y el convencimiento de que las cosas deben ser de tal o cual naturaleza. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Echaíz. Congresista Patricia Juárez, luego el congresista Martí Corena. Sí, presidenta. La explicación, la exposición del congresista Montoya, he podido advertir que lo que se señala es que la denuncia de los tratados sería exclusivamente potestad de la presidenta de la República y que es el Ejecutivo el que, digamos, debe tomar la decisión en este caso. Pero el artículo 57 de la Constitución señala que la denuncia de los tratados, dice, es potestad del presidente de la República con cargo de dar cuenta al Congreso, y dice, en el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, que es el artículo 56, que versan sobre soberanía, defensa nacional y derechos humanos, la denuncia requiere aprobación previa de este. O sea, tiene que venir primero al Congreso para luego después poder ser denunciados por el Ejecutivo. Eso en primer término. Y como bien lo ha señalado la congresista Echaíz, efectivamente tendríamos que analizar cuál es el costo-beneficio de estar dentro de este sistema, porque definitivamente hemos visto sentencias y sentencias que en muchos de los casos han perjudicado al Estado peruano, pero que inclusive han significado hasta ofensas al Estado peruano en cuanto se ha resuelto en algunos de los casos protegiendo derechos o supuestos derechos que tenían personas que han subvertido el orden en el país. Entonces, creo que hay que analizar, creo que estamos en otro momento de la coyuntura política. De repente lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero es mi opinión, es lo que pienso. No hablo a nombre de mi bancada, no soy vocera, lo digo a título personal. Creo que debemos ya de analizar si es que corresponde o no, por ejemplo, instaurar la pena de muerte en nuestro país para casos, por ejemplo, de violadores de bebés, de niños, que está absolutamente comprobado. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de esas personas no tienen ninguna posibilidad de rehabilitarse, no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse a la sociedad. Y sí creo que tenemos ya en este momento que analizar una circunstancia como esa, tenemos que analizar cuánto beneficio le ha dado nuestra pertenencia a este sistema y si es que nosotros de repente deberíamos de repensar ya algunas cosas que más que beneficio nos están causando perjuicio al país. Gracias, congresista. Congresista Martí Corena, tiene el uso de la palabra. Luego el congresista Hamlet Echevarría. Gracias, señora presidenta. Si bien es cierto, se trata de un tema que es controversial y que tiene que ver con el control interno, seguridad nacional, soberanía nacional, y como es un tema muy sensible que nos afecta a todos, creo prudente no utilizar adjetivos de izquierda o de derecha, porque de todo vemos. En razón a eso, como es un tema debatible, y creo que ahí debemos buscar las coincidencias por el tema, si es que realmente queremos la seguridad nacional, que no se vea como que se pretende solamente beneficiar o resolver un tema de un sector. Aquí se habla de todos y yo saludo lo que ha señalado la congresista Patricia Juárez y yo puedo agregarle algo más. Hay víctimas del terrorismo, de padres que han estado injustamente detenidos por muchos años.
Y eso ha generado el truncamiento del futuro de repente provechoso de una familia. Y casi nunca hemos hablado cómo le devolvemos lo que han perdido injustamente a esas familias. Jóvenes que de repente pudieron ser profesionales, hoy día, de repente inclusive han sido absorbidos, digamos, por una actitud de resentimiento contra la sociedad. Yo conozco muchos casos, he tenido la consideración de ser director general de Bienestar Universitario y conozco de cerca las víctimas de los dos sectores, tanto por el exceso de la Policía Nacional como también del terrorismo. Y eso me permite hablar. Yo creo que en este tema no puede haber distingos ni de derecha ni de izquierda. Si queremos velar por la seguridad nacional, por el control del orden interno y por velar de lo que siempre hablamos de soberanía nacional, yo creo que tenemos que hablar de manera muy imparcial. También soy partidario de que esto debe generar un debate. Creo que hay situaciones de delitos gravísimos que ameritan una reflexión. ¿Cómo hacer? Si de repente las sanciones que se le impone va a poder recuperar la persona y si no la recupera vuelve a salir, como está ocurriendo, y vuelven a hacer lo mismo. Yo creo que eso merece un análisis profundo para que la sociedad se sienta protegida, en este caso, por el Congreso. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Martí Corena. Congresista Echevarría, tiene el uso de la palabra para que después el congresista Raimundo pueda absolver algunas preguntas. Sí, señora presidenta, buenos días, ¿no? Muy delicado el tema, pero a la vez es necesario. Pero hablar con la verdad, hablar desde la experiencia, no hablar desde un lugar y que vinieron y nos dijeron o nos comentaron o nos contaron cuentos, ¿no? Porque lamento mucho que en esta comisión se estén sustentando proyectos de ley de esta naturaleza. Para mí, este proyecto debería de enviarse al archivo de plano. O como dijo también algún congresista, algún colega, que no está en la Constitución. Es inconcebible que aún sabiendo que los derechos humanos son progresivos e irreversibles, estemos queriendo debatir el retiro de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para mí esto es una aberración que no tiene nombre. Es un absurdo jurídico. Ninguno de nosotros puede negar la terrible situación que atraviesa el país por la delincuencia. Yo personalmente lo he vivido en los años 91, 92, porque en esos años hice mi servicio militar obligatorio, ¿no? Y vi de cerca, lo viví, lo que hacían tanto por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como también los grupos terroristas. Colegas, ¿para qué estamos discutiendo? ¿Para qué estamos debatiendo? ¿Para favorecer a pequeños grupos? ¿Para favorecer a alguien? No. Esto se trata en realidad de la vida de todos los peruanos. Yo también estoy de acuerdo de repente, ¿no? ¿Por qué nos sustentamos o presentamos un proyecto de ley que las penas sean sumatorias, ¿no? Que las penas se endurezcan y que se cumpla. Pero acá nos tiramos la pelota el uno al otro. El policía coge al delincuente, en la fiscalía lo sueltan. No hay el tiempo necesario, que un montón de cosas. ¿A quién queremos tapar? ¿No? Hace poco ocurrió un atentado, ¿no? Imagínense, ¿nos acordamos? ¿Vemos? ¿Sufrimos como los familiares, como alguien dice? ¿Los familiares sufren? No, porque nosotros no lo vivimos. Nosotros verdaderamente no lo sentimos. Y me auno o digo nosotros, porque el que les habla sí, de repente lo vivió, pero en estas circunstancias estoy
representando a un pueblo que en realidad la delincuencia no solamente viene desde los grupos pequeños, sino que estamos enquistados en las partes más altas, en las esferas más altas, que cuando nos tocan, ahí sí, gritamos al cielo. Hay que pensar con sentido común. Hay que darle la razón y escucharlo al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que nosotros tenemos que dar. ¿Nos creemos o nos blindamos? ¿Para qué? Si hablamos de soberanía, también les vuelvo a decir y les duela a quien nos duela. ¿Qué pasó en los 90 y 2000? Yo me siento y soy peruano y les digo, me duele y me iré con este dolor por el kilómetro cuadrado. ¿Lo vivieron? ¿Asistieron? En tiempo de guerra, un soldado es reconocido, pero en tiempo de paz, ni recordado es. Somos congresistas, pero creo que nos encerramos en esa burbuja de la impunidad y que somos la voz del pueblo. Si somos la voz del pueblo, ¿por qué tenemos ese 10% de aprobación? ¿Por qué el Ejecutivo no llega ni al 10%? Y peor aún, cuando salen y critican a viva voz. Señor congresista, Tenemos que seguir adelante. congresista Echevarría, le pido por favor que se centre, no estamos en un debate, simplemente estamos pidiendo alguna opinión o comentario o pregunta, porque no estamos debatiendo aún nada. ¿Tiene usted, por favor, puede terminar con su consulta? Congresista Echevarría, ¿va a terminar con su consulta al congresista Montoya? Ok, Ya. sí. Ya, estimada presidenta. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a Congresista terminar. Muñante, tiene usted el uso de la palabra. Les pedimos que nos concentremos en lo solicitado. No estamos debatiendo ningún dictamen. Sí, Presidenta, muchísimas gracias. Yo quisiera arrancar con una pregunta. ¿Qué pasaría o cuál sería nuestra opinión si supiésemos que, por ejemplo, a un juez en este país, las empresas Telefónica, Yanacocha, Bacus, les pagaran, ¿no? Les otorgaran buenas bonificaciones de dinero? ¿Qué pensaríamos de esos jueces, ¿no? Y si es que, peor aún, fallan conforme a sus intereses. Bueno, si nos indignamos por eso, si es que rechazamos eso, ¿cómo es que no rechazamos que la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos recibe dinero de empresas, ONGs y países que no son parte del continente americano para perseguir ideales políticos ideológicos? Entonces, eso es también un tema que tenemos que debatir juntamente con estos proyectos. Y me voy a permitir, Presidenta, cuando nos toque debatir, traer el detalle de todos esos ingresos económicos que recibe la OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para ver cuál es el sesgo que aquí se mencionó, que justamente viene propiciado por estos aportes económicos que son bastante exorbitantes. En cuanto al proyecto en sí, yo lo que veo aquí es algo bastante lógico, ¿no? Aquí todavía se está salvaguardando lo que dispone el artículo 57 en cuanto a la potestad exclusiva del presidente de denunciar los tratados internacionales, y la Convención Americana pues es un tratado internacional. Y aquí también se establece que en caso de que el presidente de la República desestime la denuncia, tiene que hacer llegar al Congreso las razones, ¿no?, fundamentadas de esa decisión. Así que me parece completamente lógico, razonable, y que además no está, digamos, trayéndose abajo alguna facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Así que el congresista ponente, en este caso, me gustaría que haga incidencia en ese punto, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Muñante. Y por último, el congresista Aragón, que está en el chat. Adelante, congresista. Congresista Aragón.
Bien, muchas gracias. Congresista Montoya, tiene usted 3 minutos, por favor, solamente para centrar. Por cada una de las preguntas. Voy a ser general en la respuesta para que... Este proyecto se retiraron en la Corte, lo discutimos en la bancada ya hace bastante tiempo, y la primera acción que hicimos fue enviar una carta a la presidenta en el mes de marzo de este año, febrero de este año, pidiéndole el retiro de la Corte. No tuvimos una respuesta positiva, y de ahí el siguiente punto en la estrategia, después de un foro que hicimos al respecto, fue preparar un documento que obliga al Ejecutivo a contestar. Y ese es el efecto de este proyecto de ley. No alteramos nada de lo que está en el reglamento de la Corte para el retiro, vamos a cumplirlo al pie de la letra. Esto simplemente es una herramienta de presión al presidente para que dé respuesta y se pueda continuar después debatiendo cómo vamos a seguir avanzando para el retiro final. Ahora, el tema de la Corte es serio, no es una cosa sencilla. El Estado peruano ha pagado más o menos 20 millones de dólares en reparaciones a terroristas. Eso no es justo para ningún Estado que se respete. Después, como se mencionó, la Corte está financiada por intereses europeos en su mayoría. Los países de Europa colaboran mucho con la Corte, además que las ONG europeas que también dan dinero a la Corte. ¿Qué beneficios quieren obtener ellos? No lo sabemos, pero definitivamente no son para nosotros. Entonces tenemos una Corte totalmente manipulable desde otro ángulo. Estados Unidos también aporta. Estados Unidos quiere manejar el mundo y también maneja esta Corte. Entonces estamos en desventaja. Lo que nos falta al peruano es mejorar nuestra autoestima. Saber que somos capaces de reproducir los sistemas que tenemos en otras partes dentro del país. Saber que nuestro sistema judicial puede funcionar si nosotros lo fiscalizamos y no lo dejamos que haga lo que le dé la gana, sino que cumpla lo que corresponde. Si nosotros denunciamos la corrupción de los que quieren corromper a un sistema de justicia. O sea, hay muchas formas de madurar más como nación que es necesario hacerlo. Y a eso va apuntando este proyecto y este retiro de la Corte. Nada bueno nos ha traído hasta la fecha y creo que no nos traerá nada bueno al final. Si es izquierda o derecha, es discutible. Para mí es de extrema izquierda los resultados que ha tenido la Corte y hemos tenido un ejemplo con Castillo cuando estaba preparando el ambiente internacional para dar su golpe de Estado. ¿Quién lo apoyó? La OEA con su gente y también intervino la Convención. Entonces, seamos claros en este tema, este es una herramienta que emplean otros poderes para tratar de dominar el Estado peruano. Aprendamos a ser independientes realmente, retirémonos de la Corte, respetemos todas las normas que tenemos, los constitucionales a cumplir, y sigamos vigilando los derechos humanos, que no estamos yendo en contra de ellos. Los respetamos y los defendemos. Existen escuelas de derechos humanos para las Fuerzas Armadas hace años, hace casi 15 años, 20 años, que se dan cursos a todos los oficiales y de las Fuerzas Armadas, personal y de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Hemos cambiado completamente, somos otro país en ese aspecto y no necesitamos más tutelaje externo. Bueno, les agradezco su venia para poder comentar sobre estos temas y terminamos la intervención. Muchas gracias, congresista Montoya. Vamos a saludar al Colegio Gran Mariscal de Luzuriaga y Mejía de los Olivos. Señores congresistas, les informo que los congresistas Segundo Toribio Montalvo, autor del proyecto de ley 3994, la congresista Jessica Roselia Murús, autora del proyecto de ley 05303, y el congresista Wilson Soto Palacios, autor del proyecto de ley 05582, que versa casi de la misma materia del proyecto de ley presentado por el congresista Montoya, estaban programados para que hoy día sustenten, pero enviaron su información, una comunicación de que no podrían estar presentes. Por lo tanto, el proyecto de ley presentado por el congresista Montoya y sustentado va a correr el trámite que corresponde y, por supuesto, en función al artículo 57 de la Constitución. Señores congresistas, vamos... Muy bien, ya escucharon a la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la congresista Marta Moyano. El día de hoy se trataron bastantes temas muy importantes en esta comisión, pero vamos a centrarnos rápidamente en la presentación del proyecto de ley del congresista de Renovación Popular, Jorge Carlos Montoya Manrique, porque
Aquí hay bastante que desmenuzar y aquí podemos hasta abrir el debate, si es que desean, en el chat, justamente por el tema de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Acá hay bastante información acerca de este punto, algunos congresistas a favor, otros en contra, así que este es el punto que más vamos a hablar rápidamente acerca de esta denuncia o el proyecto de ley que ha presentado el congresista Jorge Montoya. También se ha debatido el predictamen recaído en el proyecto de ley 5632, que simplemente vamos a mencionarlos tangencialmente, que propone que la ley, la ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, niño global, infraestructura social y calidad de proyectos. Aquí lo que mencionó la presidenta de la comisión es que en primera instancia, el gobierno ha pedido 120 días para legislar en estas materias. Y como lo mencionó la congresista Marta Moyano y también presidenta de esta comisión, es demasiado tiempo para poder legislar en temas de tanta importancia en el país. Así que lo han reducido a 90 días porque si no, el título de inmediato o en ese caso de prioridad no tendría mucho sentido. Así que lo han disminuido a 90 días para que se pueda legislar y también ha puesto algunos candados en ese caso para que no se puedan legislar en algunas materias, ¿no? Como también al último lo mencionó el congresista Salguana en el tema de los aplicativos, que esto lo mencionó la ex ministra de Transporte y Comunicaciones, Paola Lazarte, que justamente iba a regular este punto, pero al final al parecer no, esa delegación no le van a dar y otras también. Muy bien, simplemente quería mencionar que este viernes también se va a seguir debatiendo o en ese caso intercambiando algunas opiniones de los congresistas acerca de este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo liderado por la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra. Ahora sí, vamos directamente al grano, al punto de lo que en ese caso cuando se presentó el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, o como muchos de ustedes probablemente lo conocen, el almirante Jorge Montoya. ¿Qué hizo el día de hoy? Hoy presentó, bueno, hoy no lo presentó, pero hoy en ese caso sustentó el proyecto de ley número 5216. ¿Este proyecto en qué versa? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que desea? Propone la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y esto qué significa? Ustedes se preguntarán, ¿va a denunciar? ¿Va a haber juicio? ¿Va a haber fiscales? ¿Va a haber procuradores? Etcétera, etcétera. No, en ese caso, este es el término que se utiliza en la justamente para poder salir de esta organización, bueno, a ver, aquí justamente lo tengo, para poder salir de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso está plasmado exactamente en el artículo 78, si mal no recuerdo. Sí, acá está. Los estados partes podrán denunciar esta convención después de la expiración de un plazo de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma. Entrada en vigor fue en el año 1979, en este caso con la nueva constitución del 79, valga la redundancia. Entonces ya estaba en o sea, ya pasaron los 5 años para ser para resumirlos, y mediante un preaviso de 1 año. Entonces primero tienen que avisarle 1 año antes, notificando al secretario general de las organizaciones, quien debe informar a las otras partes. Este es el punto 1 del artículo 78 o inciso 1 del artículo 78. El inciso 2 menciona: dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo construir una violación de estas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. Bien, el punto importante es el artículo número 1 de la Convención Americana de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí también hay que analizar y centrarnos en el artículo número 2 de esta organización o organismo internacional, el Pacto de San José, justamente porque
vamos a ir a la parte pertinente, que es el artículo número 4, que es el derecho a la vida. En el inciso 2 y el inciso 3 mencionan lo siguiente. ¿Y esto por qué menciona? Porque esto está muy relacionado a la Constitución del 79, a la Constitución del 93 y al pedido de Jorge Montoya. Artículo número 2. En los países que... En los países que no se han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves en cumplimiento de sentencias ejecutoriadas del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Bien, este es el número punto 2 y el punto 3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Bien, en el Perú per se no se ha abolido la pena de muerte porque simplemente menciona en la Constitución del 93 para temas de traición a la patria, en ese caso cuando hay guerra, y también por el tema de terrorismo. Pero ahora hay que retroceder en el tiempo, y en la Constitución del 79 mencionaba por traición a la patria en caso de guerra, y después en el 93 aumentaron por terrorismo. Al aumentar significa que entonces obviamente va a haber una pena de muerte para otras personas, pero según el artículo 2 el inciso 2 del artículo 4, el derecho a la vida de esta organización internacional, menciona rápidamente que no se puede retroceder en ese caso con la pena de muerte. Si es que anteriormente lo han tenido y han firmado y todo sigue tal cual, sí se hubiese podido aplicar. Muy bien, entonces el debate básicamente es si podemos o no salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces las palabras del almirante Montoya fueron básicamente las siguientes, ¿no? Aquí podemos nosotros mencionar que por ejemplo, ha mencionado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está sesgado ideológicamente y políticamente, pero en ese caso por la izquierda, o mejor dicho, por la extrema izquierda, como lo mencionó el congresista Montoya. Además, ha mencionado que en ese caso lo más oportuno es ya retirarnos de esta comisión, de esta organización supranacional, y además también ha mencionado que no se consolidó el autogolpe del expresidente Pedro Castillo Terrones, así que el Perú está preparado para poder legislar y tomar sus propias decisiones y poder salir ya de una vez del Pacto de San José. Además también que tanto Estados Unidos como Canadá no han firmado o no están dentro de esta organización, ¿no? Más allá de que, como también lo mencionó el congresista Muñante, dan dinero. Bien, entonces básicamente el congresista ha puesto en debate esta denuncia contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las presentaciones de algunos congresistas más importantes, a mi parecer, fue por ejemplo de la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, que ha mencionado que en algunos casos hay resoluciones o fallos muy rápido para algunos casos específicos, pero para otros no. Y justamente ha mencionado también las reparaciones que dicta esta comisión o en general las organizaciones internacionales, son desproporcionadas en contra del Estado peruano, ¿no? Además que de dónde sale ese criterio para dar cierta cantidad de dinero como indemnización. Según lo que mencionó la congresista Gladys Echaíz, es por el tema, o han hecho una comparación con la corte, le ha hecho la corte de Nuremberg, y además que en ese caso hasta se ha, según sus propias palabras de la congresista Gladys Echaíz, hasta se ha indemnizado a los vecinos que han llorado, que han sufrido por una persona que justamente estaba en su comunidad. Hay que tener en cuenta que estas son palabras de la congresista Gladys Echaíz. De repente aquí también hay personas que han vivido de forma directa e indirecta el tema que todos ya conocemos, así que aquí vamos a tratar de realizar una crítica de una posición como decirlo, buscando todos los ángulos, ¿no? Bien, entonces básicamente ha mencionado eso, y también ha hablado acerca de los despidos del 5 de abril, en ese caso, como ustedes saben, el tema del autogolpe de
de Alberto Fujimori, y donde en ese caso también se han indemnizado hasta personas que han renunciado voluntariamente, y además que a las organizaciones internacionales no les interesa realmente la situación del país, sino simplemente pagar indemnizaciones a los que creen convenientes, o en ese caso a lo que cree el fallo de las diferentes organizaciones por parte de la congresista Gladys Echaíz, y ha mencionado que es hora de debatir este punto, si realmente nos ha o no favorecido estar en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde, valga la redundancia, obviamente se ve el tema de los derechos humanos. Bien, también otra presentación importante fue de la congresista Patricia Juárez, la congresista en este caso Fujimorismo, donde básicamente ha mencionado tanto el artículo 57 y el artículo 56 de la Constitución Política del Perú, básicamente mencionando que esta denuncia la debería hacer la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, a lo cual también en este caso mencionó el artículo 56 de la Constitución Política del Perú, que esto también pasa por el Congreso de la República, así que están por buen camino. Bien, además ha mencionado que el tema de las indemnizaciones y otros han sido ofensas al Estado peruano por parte, en este caso, de la congresista, y eso sí, ha hablado a título personal, ha mencionado que no es vocera y que no es el sentir de Fuerza Popular, sino el sentir de su persona. También ha mencionado que ya se debería instaurar la pena de muerte, pero el extremo que pide ella es para las personas que en ese caso violen a bebés, ¿no? Que para ella es un acto execrable, para todos obviamente es un acto execrable, pero para eso tenemos que hacer un análisis más profundo de otros temas que hoy no son menesteres. Bien, y además también se ha hecho la pregunta, o en general a todos ha mencionado, ¿cuánto nos ha beneficiado el tema de estar en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Nos ha beneficiado o no nos ha beneficiado? ¿Nos ha beneficiado en el pasado? ¿Hoy no nos beneficia? Esos temas hoy en ese caso se ponen en tela de juicio, ¿no? Y así también otros congresistas que han estado en contra y también a favor, y por ejemplo el congresista Echevarría mencionó que esta denuncia por parte del congresista Jorge Montoya, denuncia se llama, pero en ese caso es justamente para poder salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este es el término, bien, entonces que se debe enviar al archivo de plano, ¿no? O básicamente hay personas o congresistas que mencionan que no deberíamos salir de los organismos internacionales, porque justamente ellos velan por los derechos humanos, ¿no? Obviamente ya sabemos lo que pasa en la vida real. ¿Qué más se ha mencionado por parte de los congresistas? Estos han sido los puntos más importantes, ¿no? Y también mencionó Jorge Montoya que casi cerca de 20 millones de dólares se han pagado solo en indemnizaciones, justamente gracias al tema de los fallos de los organismos internacionales, y que la Corte está totalmente manipulada y que en ese caso tiene un sesgo ideológico de extrema izquierda. Más allá de que sea de extrema izquierda, de derecha o, bueno, le hicieron una pregunta directa, ¿qué pasa si tiene un sesgo de derecha? También lo denunciaría, ante ello mencionó, no, se tendría que evaluar, ¿no? Y además, bueno, esos han sido los puntos más importantes. Entonces, ¿debemos o no estar de acuerdo con el tema de salir de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Para eso hay que hacer un análisis profundo, para eso hay que conocer un poco la historia, cómo nacieron el tema de los derechos humanos. Anteriormente no existían derechos humanos y obviamente siempre el que ha tenido el poder ha podido hacer y deshacer como se ha querido, ¿no? Obviamente esto nos llevaría a retroceder en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial y otras cosas más, pero vamos a tratar de resumirlo y vamos a ver los puntos positivos y los puntos negativos. Como todo en la vida, nada es perfecto. Todo tiene cosas positivas y todo tiene cosas negativas, algunos un poco más, otros un poco menos. Salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sería de la noche a la mañana. Primero se tendría que hacer la denuncia y también tenemos que cambiar la Constitución Política del Perú justamente por el extremo de la pena de muerte, y en ese caso tendrían que ser en 2 legislaturas, ¿bien? Y salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos tardaría unos 3 años más o menos, dependiendo obviamente del proceso. Y una vez que nosotros salgamos, obviamente
ante algunos estudiosos se menciona que seremos vistos como parias porque no respetamos obviamente los tratados que se han firmado anteriormente. Bien, eso podría traer cosas positivas y cosas negativas. Conocemos cómo funciona la justicia en el Perú, la fiscalía, el poder judicial. Conocemos el caso del monstruo de Armendáriz, también probablemente si es que no lo conocen, fue la última persona que se le dictó una pena de muerte y según el caso al final no había cometido ese delito, ese acto que justamente lo llevó a la pena de muerte. En todo caso, acá también nace una pregunta: ¿qué pasa si el juez se equivoca? Si el juez se equivoca, obviamente si una persona está en prisión, simplemente sale de prisión. Pero ¿qué pasa si se equivoca y más adelante se confirma que la persona en ese caso no ha cometido el ilícito, el acto? No se le va a poder resucitar. Eso es imposible. ¿Y qué va a pasar? Simplemente va a decir hubo un fallo, no se presentó las pruebas, etc, etc. Básicamente es eso. Obviamente a eso estaríamos también nosotros a merced de, obviamente, del Poder Judicial. Creo que todos conocemos cómo funciona el Poder Judicial y en ese caso, por más que lo integren ángeles, automáticamente también hay otros terceros que en ese caso están inmersos en el ámbito de la justicia. Bien, en ese caso la pregunta sería: ¿ustedes o todos nosotros les daríamos un caso para una pena de muerte a los jueces actuales que tenemos? Esa es una pregunta que todos nosotros nos deberíamos de hacer. Si es que están totalmente seguros que el 100% de jueces que hoy están en ese caso dictaminando la justicia, el 100% son 100% probos, espectacular, salgámonos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se va a realizar un juzgamiento de forma correcta, así que eso sería una cosa positiva si es que tuviésemos 100% de jueces probos, capacitados, etc. Bueno, aunque obviamente se capacitan bastante, probablemente simplemente haya algunos casos que son algunos, pero obviamente por esos algunos probablemente puede haber algún inconveniente, ¿no? Igualmente con la fiscalía, hay fiscales espectaculares, muy buenos, también hay policías muy buenos que atrapan a los ladrones y hay otros que también en ese caso se le escapan los ladrones, hay de todo, ¿no? Y esta sería alguna crítica en el tema de la justicia. Ya, ¿qué pasa si es que no nos salimos de la Corte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de San José, etc, etc? Automáticamente todos nosotros vamos a tener que seguir a merced, obviamente, de las decisiones de los fallos y pagar reparaciones a todas las personas que obviamente hayan realizado una denuncia, que hayan sido violados sus derechos humanos, ¿no? Y obviamente la reparación a veces no es proporcional al daño, entre comillas, causados, o algunos pueden pensar que sí. Si es proporcional o no, eso es un poco complejo de analizarlo, ¿no? La vida no tiene precio, algunas personas pueden decir mis derechos humanos no tienen precio, para otros puede decir vale $100,000, otros 200,000, otros 1,000,000. No, o sea, entraríamos a ese debate, ¿no? Así que este sería el punto. Y ahora la pregunta es: ¿por qué Estados Unidos sí tiene pena de muerte y no pertenece al pacto o en ese caso no, o en algunos estados sí tienen pena de muerte? Básicamente hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un hegemón, ¿no? Hegemón en el mundo. ¿Qué cosa es un hegemón? Básicamente es un estado que controla la política internacional a través de su poder económico, militar y normativos, y en ese caso sin necesidad de utilizar la fuerza, ¿no? Básicamente en griego esto significa liderazgo. Entonces, justamente por ese tema, Estados Unidos dice: no, mi justicia no es igual a la de ustedes, por eso yo me puedo dar ese lujo. Además, yo soy un hegemón, no soy un país como otros, ¿no? Para en ese caso no poner nombres. Pero en ese caso también en el ámbito internacional también puede que aparezca otro hegemón, que en ese caso puede ser China, ¿no? Obviamente por todo este tema de la guerra, ahora prácticamente es de un tú a tú. Así que estos temas son muy importantes para entender que la política internacional no funciona como nosotros en ese caso podemos creer que funciona. Justamente al tener esa cantidad de poder, justamente pueden darse esos lujos. Igual, en la justicia hay personas que tienen más o menos poder. Eso influye. Podemos, en ese caso, obviamente influye bastante, ¿no? Hay personas que tienen
ya sea por el tema económico, por tema político o por temas otros, se tiene más poder. Y obviamente eso repercute en las decisiones que se vaya a tener en algún aspecto, ¿no? Creo que no hay que ser genios para tener estos casos, ¿no? Obviamente nos gustaría que la justicia realmente sea ciega, ¿no? Obviamente que no distinga entre el rico, el pobre, entre el que tiene, el que no tiene, entre el que ha cometido el delito o no. Bien, estos serían algunos puntos importantes. O sea, salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos trae cosas buenas. Puede que sí, también nos va a traer cosas malas, también nos va a traer cosas malas. Y un caso dirá, sí, pero ya hemos firmado un pacto y los pactos se supone que ahora nosotros estamos avanzando para evitar o abolir la pena de muerte total, ¿no? A eso también nos podemos hacer una analogía con el Brexit. ¿Qué buscaba la Unión Europea? Países Unidos. ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó con Gran Bretaña? Se salió en ese caso de la Unión Europea porque justamente no era conveniente a sus intereses y automáticamente rompió un pacto, en ese caso de la Unión Europea. Así que sí se puede romper o sí se puede en ese caso deslindar justamente por la soberanía también de cada país. Pero estos ya son temas un poco más que tendríamos que hablar más detalladamente, no simplemente es un ejemplo de un caso que diríamos que la Unión Europea nunca se iba a resquebrajar, pero al final sí se resquebrajó, obviamente trayendo también obviamente pasivos y también en ese caso activos. Muy bien, entonces estos serían algunos puntos importantes acerca de si podemos o no salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que hay que hacer un análisis bien profundo y no simplemente decir, no, salimos de la Corte Interamericana, ¿cuáles son las consecuencias? Nos quedamos en la Corte Interamericana, también saber cuáles son las consecuencias positivas y las consecuencias negativas. Bien, entonces rápidamente vamos a leer un par de comentarios porque como mencioné antes, sería bueno que también ustedes compartan sus opiniones acerca del tema de los derechos humanos. ¿Debemos o no debemos seguir? Pero si es que debemos, ¿por qué? Y si es que no, ¿cuáles son las cosas positivas y negativas? No hay nada en ese caso blanco o negro, ¿no? Hay también sus partes grises. Aquí, por ejemplo, vamos a leer rápidamente. Yané Castro, bravo, basta de que nos tomen por tontos organismos de derechos humanos, tenemos que salir ya. A ver si a Estados Unidos le van a cuestionar sus acciones el famoso organismo de derechos humanos. Yané Castro, ya le mencioné que Estados Unidos es un caso muy aparte porque Estados Unidos es un hegemón. Básicamente maneja la política del mundo a su antojo. Lamentablemente funciona así. ¿Qué más se menciona aquí? Nuestras elecciones, acá dice que se vayan todos. ¿Qué más menciona? Hoy los burros rebuznarán de alegría viendo el partido, olvidando su realidad y reemplazándola con un sentimiento de pertenencia y de que la vida y las victorias duran y se consiguen. Bueno, está hablando obviamente Marco Benvenuto en ese caso acerca del partido de Perú. Muy bien, acá también se respetan todas las opiniones. JFOD, la delincuencia ya nos desbordó y los delincuentes tienen asegurado que respeten sus derechos humanos mientras tanto matan y hacen con la población lo que les da la gana. Acá también hay que hacer una crítica a la propia justicia. ¿Quién dejó libre en ese caso al tema de maldito Cris? ¿Fueron los derechos humanos o fue un fiscal o una fiscal, no recuerdo bien, que dejó libre justamente por el tema de que no le habían presentado la documentación? También hay que ser precisos y saber cuestionar a la institución correspondiente. Aquí no fueron los derechos humanos, aquí fue una institución creada y en ese caso en el Perú, es decir, a nosotros los propios peruanos o en ese caso a la fiscalía se le escapó la tortuga, ¿no? Así que también hay que ser precisos en ese aspecto. Obviamente hay parte de culpa por otro tipo de actuaciones. Aquí, ¿qué más menciona? Hay mucho troll o, por último, una persona sin personalidad. Ya, bueno, ¿qué más? A ver, Giovanna Valdés. ¿Qué hegemón ni qué hegemón? En el caso, por seguridad de los peruanos, tenemos que erradicarlos. Qué pena. Muy bien. Bueno, estamos hablando obviamente del tema de cómo funciona en Estados Unidos. Así funciona la política internacional. Yo no estoy inventando nada. Hay libros, tratados y todo que hablan exactamente de las personas o instituciones, organismos que manejan, en ese caso, que tienen la sartén bajo el mango. Muy bien.